¿Quién no ha escuchado la expresión el propósito eterno de Dios? Quiero que levante la mano. ¿Quién no ha escuchado esta frase, esta expresión? El propósito eterno de Dios. O sea, todos saben, todos conocen. Qué bueno. Entonces vamos a tener un repaso hoy día de lo que esto significa, porque vamos a hablar un poco de ello. Como todos saben, entonces, ¿qué significa esto que yo he dicho, esta expresión? ¿Qué significa el propósito eterno de Dios? Dicho en castellano claro y al alcance de todo entendimiento, como dicen algunos hermanos por ahí en la calle, ¿verdad? Es nada más y nada menos que el plan que Dios tuvo desde el comienzo de los tiempos respecto del hombre y la razón por la cual fuimos creados. Ahora, tal como el título lo dice, es algo que Dios se propuso, no sabemos cuándo obviamente, pero en el tiempo pasado, para nosotros, para Dios no, en la eternidad pasada, antes que existieran los cielos y la tierra, y antes que fuera creado todo lo que ha sido creado, Dios tuvo un plan, elaboró un plan. Dios no hace nada por azar. No es que Dios en la mañana se despierta, si es que pudiéramos usar esa figura, obviamente. No es que Dios en la mañana amanece y dice, ah, hoy voy a hacer tal cosa. Dios es un Dios de propósitos. Y Él todo lo hace con propósito. Nosotros a veces hacemos cosas por hacerlas, por hacer algo, por no estar ocioso muchas veces. Cuando uno está en la casa y de vacaciones o cuando lo despiden de la pega entonces y está en la casa, de repente está ahí como león enjaulado, como se dice, y no haya que hacer. Entonces inventa cosas para hacer de repente con tal de estar ocupado. Pero Dios no es así. Dios lo hace todo con propósito. Y Él tiene un propósito para cada cosa. Ahora, cuando hablamos entonces del propósito eterno de Dios, estamos hablando, como decía, de lo que Dios tenía en mente cuando decidió crear al hombre. ¿Y cuál es la razón por la cual nos creó? ¿Y cómo se define este propósito? De que Dios quiso tener o quiere tener una gran de muchos semejantes a Jesucristo. Él, entonces, cuando decidió crear al hombre, ya tenía este plan. Él ya sabía lo que iba a pasar. ¿Acaso Dios no conoce todas las cosas? Claro. Pero Él entonces se había propuesto crear una raza de seres especiales, diferente de los ángeles, diferente de todo lo conocido, una raza en la cual entonces Él se iba a identificar como Padre. Y a los cuales Él iba a llamar hijos suyos. Y por eso es que, si nosotros leemos en Génesis al comienzo, dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen
y semejanza. O sea, de que el hombre es una creación especial de Dios, no hay ninguna duda. Nadie más en toda la creación, ni siquiera los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y todo el ejército de los cielos, nadie más, de nadie más Dios ha dicho que iba a ser a su imagen y semejanza. Esto lo dijo solamente del hombre, o sea, de ti, de mí y de toda la raza humana. Y les dio un mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento? Que llenaran la tierra, que se reprodujeran. ¿Por qué? Porque como dice esta frase que repetíamos, él quería tener hijos, pero no pocos. Dios es generoso, ¿no? Y él hace las cosas en abundancia, entonces quería tener muchos hijos. Pero no cualquier hijo. No cualquier hijo. Sino hijos como él, como el unigénito. Romanos 8:29. ¿Qué dice el pasaje? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué estábamos diciendo? Que el Señor, que Dios, tenía un propósito antes que el mundo existiese. Él los conoció, Él conoció al hombre, a la raza humana, antes que fuera. Y antes de crearlo siquiera, Él ya había determinado darle un propósito al hombre. Que fuesen entonces hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que Cristo fuera el primogénito entre muchos hermanos. Así que este propósito de Dios entonces se tiene que desarrollar en cada uno de nosotros. Tenemos una meta. Todavía no, cuando yo te avise, por favor. Tenemos una meta. Ser como Jesús. Ser como Jesús. Ese es el propósito. Efesios 4:13 que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo me pregunto, ¿estás creciendo? ¿Estás creciendo? Porque lo que yo veo aquí es que tenemos que alcanzar una medida, una estatura. Y algunos cuando leen este pasaje dicen: no, pero es que eso es imposible, ¿cuándo vamos a ser como Cristo? Solamente cuando el Señor venga. No. No dice nada de eso ahí. Necesitamos, hermanos, crecer a la medida de la estatura de Cristo. Jerry entiendo, yo no estuve, pero entiendo que hace unas semanas atrás habló del Cristo pre-cruz y del Cristo post-cruz. Y de que Cristo después de la cruz obviamente nadie lo puede imitar. Él es el Señor. Y está vestido de gloria y majestad, y ahí no hay nada que hacer. Pero el Cristo que anduvo en esta tierra es el modelo que nosotros tenemos que imitar. Y por si quedara dudas de esto, Gálatas 4:19 dice lo siguiente. Pablo, hablando a los Gálatas, le dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto
hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, Pablo entendía claramente lo que Dios se había propuesto para cada uno de sus hijos. Y como dice el pasaje, entonces, él se esforzaba hasta que cada uno tuviera la imagen de Cristo dentro de sí, o hasta que Cristo fuera formado en cada discípulo. O sea, este propósito que Dios tuvo no es una frase linda, una frase cliché, no es un eslogan que nos identifique como congregación, sino es algo que nosotros tenemos que alcanzar. Es nuestra meta. Y valga la redundancia, nuestro propósito. Si tú y yo no estamos creciendo en ese sentido, no estamos cumpliendo la razón de nuestro llamado en Cristo. Cristo entonces es nuestro modelo. Cristo es la meta para todo cristiano. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Necesitamos entonces llenarnos de Cristo. Necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos respirar a Cristo. Necesitamos comer a Cristo. Necesitamos soñar a Cristo. Necesitamos que Cristo se internalice de tal manera en nosotros que podamos decir, al igual que Pablo, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Necesitamos que las personas, cuando nos ven, vean a Cristo en nosotros. ¿Y cómo se puede lograr esto? ¿Cómo se puede lograr? Porque esta no es una tarea fácil para nosotros, que cada día tenemos que luchar con nuestra humanidad, con nuestra carnalidad, con, como dice Pablo también, con el pecado que nos asedia y con el peso que nos enreda, el mundo que también ejerce su presión y su influencia. Por si queda duda de que tenemos que ser como Cristo, vamos a ver dos pasajes, Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Palabras de Jesús a sus discípulos. Yo les he dado un ejemplo. Hagan como yo. Hagan como yo. Y luego, Primera de Pedro 2:21. ¿Qué dice? Para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció con nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Y esto no significa que tenemos que viajar a la Tierra Santa, como le llaman, y caminar por donde caminó Jesús. No, no es ese tipo de pisadas que tenemos que seguir. Tenemos que ser, hermanos, tenemos que ser como Jesús. Tú y yo tenemos que ser como Jesús. Ese es nuestro fin, nuestro objetivo, nuestra meta. Ser como Cristo. Y nada menos que como Cristo. No como el pastor, no como Marco Witt,
no como cualquiera de los renombrados evangelistas o pastores o profetas o lo que sea, no, como Cristo.